Bueno, desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y en lo laboral, y lo laboral en la recta final. Unidad 4. Tiempo pasó volando. Agenda del 1 de abril. Plataformas Ajuna, fechas importantes. Actividad de aprendizaje 4, evidencias, notas, preguntas y cierre. Bueno, vamos a mirar aquí porque hay gente ingresando. Bien. La madurez emocional, un viaje de autodescubrimiento. Entonces, mire, bienvenidos a este viaje de autodescubrimiento donde exploraremos la importancia de la madurez emocional, la autoestima, el autoconcepto y la autorrealización, que son pilares fundamentales para construir una identidad plena y desarrollo personal satisfactorio. Entonces, ahí en la unidad 4, pues entonces ya hacemos ya un consolidado del tema emocional ya dentro de la madurez. La madurez emocional que por supuesto pues llega a uno de acuerdo a diferentes etapas de la vida. Pero entonces antes de eso vamos a mirar la actividad que van a hacer esta semana. ¿Estamos viendo todos? ¿Sí estamos Sí, sí. observando? Bueno, ¿me confirman si están observando la guía en la Sí, pantalla? profe, sí. Bueno, entonces mire que, pues yo he dejado solamente una actividad para el final, ¿no? Porque pues digamos que este curso tiene un sinnúmero de actividades y entonces, pues ahí con la experiencia nos hemos dado cuenta que la gente pues se llena de actividades y finalmente no terminan el curso, porque como que hay un grupo, muchas actividades por hacer. Entonces yo para esta finalización dejamos como esta actividad para que pues ustedes de manera muy sincera la desarrollen. Entonces, esta es la actividad de transferencia de conocimiento, evidencia de producto que se llama Taller Diagnóstico de la Inteligencia Emocional. Y entonces nos dice que los conocimientos adquiridos mediante el seguimiento y aplicación de esta guía resultan claves para reconocer los conceptos básicos sobre la inteligencia emocional. Entonces, le invitamos a avanzar en este proceso teniendo en cuenta los requerimientos para el alcance de las competencias que propone el programa de formación, que se llama Desarrollo de la Inteligencia Emocional en lo personal y lo laboral. Entonces, estimado aprendiz, o sea, a cada uno de ustedes se le invita a realizar el diagnóstico de su actitud para identificar, facilitar y comprender, manejar las emociones con el propósito de reflexionar alrededor de los aspectos relacionados con la madurez emocional y de esta forma regular las emociones, promoviendo así el crecimiento emocional e intelectual. Porque pues ahí están las dos partes más fundamentales pues que tenemos nosotros como seres humanos que tienen que ver con la parte emocional, ¿cierto? Que es la que nos hace como unos seres diferentes a todo lo que está pues en nuestro entorno, a toda la vida que existe en el planeta, pues que nosotros tenemos emociones mm, diferentes como a otros seres.
y que en conjunción con lo intelectual, pues nos hace lo que es las personas, somos personas. Más allá de lo físico, nosotros somos todo un conjunto de cosas emocionales y toda la parte intelectual, ¿cierto? La parte intelectual es como esa base de conocimiento que cada uno tiene, que ha aprendido, es esa estructura de conocimiento que tenemos nosotros de acuerdo a lo que hemos aprendido, a nuestras experiencias, tenemos una estructura de conocimiento. Y cada vez que nos vamos a enfrentar a un nuevo conocimiento, pues tenemos unos conocimientos previos. Sí, por eso es que siempre en el SENA se habla del tema de los conocimientos previos, es porque la gente todo el mundo no tiene pues la misma estructura de conocimiento y no llega a una formación, todo el mundo de la misma manera y en el mismo nivel. Entonces todos tenemos una estructura de conocimiento que tiene que ver con lo intelectual, como nosotros hemos afrontado la vida, de acuerdo a lo que hemos estudiado, lo que nos ha interesado, la experiencia. Entonces, eso hace parte de nosotros mismos. Aquí, pues, entonces lo que pues, se pretende es promover ese crecimiento entre esas dos cosas, de las emociones y lo intelectual. Entonces, por ejemplo, pareciera que nosotros los seres humanos, a través del tiempo, nos hemos quedado ahí como sin evolucionar mucho dentro del tipo de las emociones, ¿no es cierto? Que nosotros ya estamos ya en el siglo que estamos en el siglo XXI, pero todavía tenemos comportamientos como desde el principio de la humanidad. Todavía tenemos, o sea, no tenemos autocontrol sobre la ira, la ansiedad, el miedo y una serie de cosas que nos hacen muy humanos y que pues a medida que pasa el tiempo, nosotros continuamos siendo esos mismos seres humanos. De pronto en lo intelectual, sí, el ser humano sí ha progresado. Sí, en lo intelectual, pues hay las nuevas cosas, la nueva tecnología, lo que conocemos a nivel de medicina, en todo, medicina, arquitectura, todo lo que es la ingeniería civil y una serie de cosas que nosotros tenemos desde el punto de vista intelectual que nos ha ayudado a formar un nuevo mundo, pero finalmente nosotros a nivel de las emociones como somos muy instintivos todavía y entonces todavía no hemos evolucionado mucho y entonces todavía, por ejemplo, seguimos con enfrentamientos, guerras, con ansiedad de poder, someter a los demás y una serie de cosas que maneja toda esa parte distintiva de los seres humanos y que uno ve la historia y uno la compara con la de ahora y si, seguimos siendo como casi similares. Digamos que en ese aspecto casi que no hemos evolucionado mucho en el tema. Entonces, por eso aquí este curso, pues al menos está invitando como a ese autoconocimiento, ese diagnóstico de lo que nosotros somos. Por esta razón de realizar el diligenciamiento de la matriz diseñada para este fin, teniendo en cuenta cada una de las actitudes con las que correspondientes preguntas citadas, las cuales fueron establecidas en el test de inteligencia emocional propuesto por Caruso, D. Meyer y Salberry P. del 2011. Para presentar la evidencia, remite hacia la actividad 3, evidencia taller diagnóstico de la inteligencia emocional. Entonces, vamos por acá. Los materiales de formación, pues madurez emocional, hay que ver material complementario. Pueden ver video Los 9 hábitos de las personas emocionalmente inteligentes. Pueden ver el video 9 hábitos de las personas emocionalmente inteligentes parte 2 y los 9 hábitos de las personas emocionalmente inteligentes parte 3. Entonces, para que vean que pues ahí tienen material, pues porque también este tipo de cosas no es que ustedes se vayan a apropiar, es en lo que cada uno va a asimilar, ¿no es cierto? No es porque, no, que hice una tarea y que me tocó hacer un trabajo, no.
Eso es una parte, pero la otra parte tiene que ver con lo que ustedes leen, con lo que ustedes se apropian, con lo que ustedes investigan. Bueno, entonces, bien, entonces continuemos. Entonces, bueno, la guía, bueno, las personas que acaban de ingresar, estamos primero mirando la guía por acá, donde ustedes tienen que llegar a la guía de aprendizaje, que pues ustedes la encuentran ahí, en donde está la actividad final, que es la actividad número 4. Vamos a mirarla. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes están acá en su curso, entonces nosotros ya hemos abarcado lo siguiente, la actividad 1 que hicieron el mapa conceptual características de las emociones y sentimientos. Luego hicieron el taller de inteligencia emocional, elemento de desarrollo integral del individuo. En la actividad 3, estudio de casos, regulación emocional y manejo de conflictos. Y ahora acá el taller de diagnóstico de la inteligencia emocional. Entonces, en esa actividad, ahí, en esta actividad donde ustedes miren acá, llegan aquí en la actividad 4, mira, por ejemplo, descargan esta guía 4 que ya está ahí fácilmente, mire la guía, ustedes le dan clic ahí y ustedes descargan su guía. Bueno, entonces, y vamos ahí. Entonces ahí, en donde nosotros estamos, por acá, actividad 3, actividad 4. Aquí está en la guía, aquí está el material de formación, el material complementario. No olviden descargarlo, pues porque pues estos son materiales que quedan para los estudiantes. Y aquí tenemos el taller de diagnóstico de la inteligencia emocional. Entonces simplemente podemos ir ahí. Y aquí, miren, van a descargarlo. Miren, aquí dice evidencia de producto. 4, envío de actividad taller diagnóstico de la inteligencia emocional. El aprendiz deberá presentar un documento en Word. El diagnóstico de su actitud, dicha evidencia, se explica en detalle en la guía de aprendizaje 4. Para descargar la matriz de diagnóstico de la inteligencia emocional, haga clic acá, entonces mire, pum, ahí la descargan. Y aquí tenemos una matriz muy similar a la que ustedes ya hicieron, en donde tienen, por ejemplo, unas actitudes, unas preguntas asociadas, ustedes responden sí o no y justifican. Entonces, en esa justificación, pues ahí es donde, digamos, se hacen como un acto diagnóstico, pues primero ustedes van a leer bien el material para que se apropien de la temática, pero luego, pues aquí lo interesante es lo que ustedes se aplican a cada uno de ustedes, que es donde está el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, que eso es lo bueno de este curso, que puede ser realmente aplicado pues a la realidad. Digamos que casi no estamos haciendo, digamos, gráficos y diagramas y ciclos de cosas de otro tipo de conocimientos, diagramas ni nada de eso, sino que estamos aplicando este conocimiento a sí mismos, a sí mismos.
Entonces, bueno, mire, la percepción emocional es la actitud de reconocer las emociones con precisión, ¿sí vieron? Percepción. Bueno, ayer en otro curso estaba hablando yo, en otro curso estaba hablando yo de la percepción, que la percepción, porque es que la percepción también tiene algo que ver, es que la percepción, para ustedes, por ejemplo, además de lo que ven ahí, ¿qué es la percepción? ¿Nadie? La percepción, a ver, ¿qué ustedes sobre la percepción se trabaja, nos trabajan mucho, los medios de comunicación y todos nos trabajan mucho el tema de la percepción. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la percepción. Entonces, ¿ustedes qué piensan que puede ser la percepción? Porque entran y entran personas, pero solo se ven 7. ¿Nadie? Ni Adriana, ni Clara, ni María Inés, La percepción Profe, para no mí entiendo. es como lo que uno ve de las otras personas. como lo que uno ve de las otras personas. Bueno, ¿quién más? Lo que uno observa en la situación o momento para poder actuar. Bueno, está bueno, bien. Es, digamos que la percepción, ¿sí? Pero, y uno digamos que a veces se dan cuenta que uno, ¿y por qué será que todas las personas no tienen la misma percepción de las cosas? Porque Por creo ejemplo, que se desarrolla. digamos que hay personas que dicen, por ejemplo, que tienen la percepción de que el país va mal, y otros dicen, no, pues ¿cuál país va mal? No, para mí me parece que el país no va mal. Y todo, pues es como cuestión de percepción, ¿sí o no? Dice, es que no, y la gente piensa que no, tal cosa, tiene la percepción de que alguna cosa está bien o está mal, o que un producto es bueno o es malo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces la percepción al final, ¿qué será? Parece ser que, no, simplemente porque la percepción es como algo que es como muy subjetivo, ¿sí o no? ¿No les parece? La percepción viene siendo algo subjetivo porque es lo que uno interpreta de la realidad. Uno. Pero si yo me voy a Marta, a Juana, por ejemplo, si uno va a Adriana o a Clarinesa, a María o a María José o a Paula o a Yurani, pues cada uno tiene una interpretación de la realidad. La interpreta y entonces tiene una percepción de lo que, de alguna situación. Y ahí entonces, por ejemplo, con las percepciones, uno muchas veces toma decisiones, ¿sí o no? Entonces uno puede tomar una decisión, por ejemplo, de comprar algo, un producto, de matricularse en en algún curso, bueno, tomar una serie de decisiones. De la percepción tiene muchas aristas, pero antes aquí mire que aquí entonces muestran a la percepción como una actitud y entonces hablan de la percepción emocional. Y entonces dicen que es una actitud para reconocer las emociones con precisión. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen que contestar ahí si ustedes siempre son conscientes de sus emociones, ¿sí o no? ¿Será que nosotros siempre somos conscientes de nuestras emociones? Yo creo que no somos conscientes a veces. Exactamente, porque muchas veces nos salimos como de control, ¿cierto?
de pronto esto tiene que ver mucho con que después como que de las acciones que se hacen, muchas personas no son conscientes de lo que hicieron. Y por ejemplo, hay personas que son, ya esto puede ser una cosa un poco más grave, personas que terminan haciéndole daño a otra persona, a un familiar, a la esposa, a su hijo, y hasta lograr cometer hasta crímenes, porque no estuvieron siempre conscientes de lo que estaban sintiendo. Se dejaron llevar por la ira, la rabia. Entonces, muy interesante aquí esto como comienza esta matriz. Si usted está siempre consciente de sus emociones, por ejemplo, si presta atención a los estados de ánimo de los demás. En ecuaciones se pregunta cómo se sienten los demás. Bien, está interesante acá. Evita atribuir emociones negativas a los demás. Es, ustedes van a ir tienen que ir. Eso es como un diagnóstico, ¿cierto? De lo, como estamos hablando del tema de madurez emocional. Entonces, mire cómo este tipo de cosas, este, pues nos hacen esta matriz nos lleva a ese diagnóstico para mirar qué tan maduros somos. Y pues uno tiene que contestarla con sinceridad, porque pues esto me lo presentan ustedes a mí, yo leo, pero pues digamos cada uno se está respondiendo a sí mismo y está conociéndose sí o no. Entonces uno dice, ¿usted siempre es consciente de sus emociones? Y uno dice, no, sí, claro, yo sí, pero vaya y realmente mire a ver si sí o no. Las emociones pues, son la rabia, la ira, la felicidad, la tristeza, la nostalgia, son emociones. Y uno a veces no sabe, uno no, pues, no sabe, de acuerdo a ese tipo de emociones, pues usted está ahí interactuando con los demás, tomando decisiones y haciendo una serie de cosas. Un profesional, pues imagínese cuántas cosas no hace, por ejemplo, si es médico, si es panadero, eh, si es profesor, si es conductor, si, bueno, maneja una serie de cosas. Entonces, ahí sobre todo tiene que uno tener madurez emocional. Bueno, y así sucesivamente, eso en la percepción, luego mire cómo los enfrenta aquí a lo demás, la facilitación emocional. Entonces, habla de que es una actitud para utilizar los sentimientos para mejorar su sistema cognitivo. Cuando ustedes hablan de sistema cognitivo, ¿de qué habla uno ahí? Sistema cognitivo. ¿De qué tan maduro es su pensamiento? Exactamente, el pensamiento. En el pensamiento está como el conocimiento, ¿sí o no? Uno tiene, en el pensamiento está toda su estructura de conocimiento, pues lo manifiesta su estructura de conocimiento a través del pensamiento. Entonces, mire, aquí es muy interesante. Entonces, usted, ahí le preguntan, ¿puede cambiar con facilidad cómo se siente? ¿Puede automotivarse? Güey, máquina, mire cómo está esto de interesante. ¿Se hace sentir mal a sí mismo? ¿Es capaz de entusiasmar o motivar a un grupo de gente? Su pensamiento refleja sus sentimientos. Entonces, miren, este tema de la facilitación. Y entonces vuelvo y digo, todo esto tiene que ver con la madurez emocional, que es el tema de esta unidad número 4. Y ahí entonces cuando ustedes terminen de hacer esto, entonces uno ahí puede decir qué tan maduro es uno o no. Por ejemplo, hay personas que son muy, muy jóvenes, pueden tener 15, 16, 17 años, pero tienen una gran madurez emocional. Y saben, y tienen muchas cosas, autocontrol, disciplina, motivación, bueno, entienden a los demás fácilmente. O uno puede llegar a viejo y realmente no ser muy maduro en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, luego viene la comprensión emocional, que es la actitud de pensar con precisión sobre las emociones. Entonces, utiliza su conocimiento emocional para entender a las personas. Sus análisis sobre las personas suelen ser acertados. Uy, eso sí que es importante, ¿no?
porque uno comienza a analizar a las personas y a verle todas las, como los defectos, sobre todo, ¿no? Bueno, o a veces uno pues se deja vanagloriar y puede, digamos, llevar a una persona a un sitial pues que está por encima de la realidad, porque de pronto uno lo admira demasiado o le gusta mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber em, si tiene esa capacidad de análisis sobre las personas, si suele ser acertado, si es capaz de escribir sus emociones claramente. Bueno, ahí sí es interesante ver todo lo que ustedes van a escribir ahí. ¿Suele juzgar acertadamente el comportamiento de los demás? Hay, a veces hasta, uno diría que hasta ni un psicólogo a veces tiene a veces esa madurez, ¿no? Luego viene el manejo emocional. Entonces dice, uso de los propios sentimientos de forma acertada. Entonces dice, usted sigue su intuición, utiliza sus sentimientos como guía, sus decisiones suelen ser acertadas o suele ofrecer consejos sensatos. Entonces, mire que aquí con este test y esta matriz, usted puede definir qué tan maduro es desde el punto de vista emocional. O podemos, pues, definir, ¿no? Bien, entonces, listos ahí. Entonces, esta es nuestra tarea para esta semana. Esto es muy sencillo de hacer, la verdad. Pero seguramente, pues, bueno, se les deja esta actividad. Uno sabe que muchos vienen colgados. Ahorita vienen colgados, y entonces en esta última semana no solo tienen que hacer esta, sino vendrán con las que vienen un poquito por atrás. Entonces, yo por lo general no los cargo mucho. eh, yo no los cargo mucho al final del módulo del programa porque uno sabe que ustedes vienen ahí con algunas cosas ahí por acumuladas. Y si uno viene y al final usted termina, tienen que hacer unas 50.000 actividades, pues al final no tienen casi cómo terminar el curso y la verdad es que es interesante pues que todo se certifique. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver, vámonos entonces de nuevo y vamos aquí a hablar un poquitico de lo que... Sí, mire, esto es lo que se trata la madurez en la unidad 4 la madurez emocional, un viaje de autodescubrimiento. Ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces, la introducción, el poder de la inteligencia emocional. Entonces, miren, numerosos estudios han demostrado la importancia de la inteligencia emocional en la adaptación del entorno. Esta capacidad juega un papel crucial en la expresión, percepción y conocimiento. Ya habíamos hablado de eso, de las emociones, así como en la regulación del estado de ánimo. La inteligencia emocional también está estrechamente relacionada con la empatía y el autocontrol, elementos esenciales para el éxito en las relaciones sociales y afectivas. Porque es que el éxito en la vida, si usted se ha dado cuenta, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y la empatía que tiene uno hacia los demás. Entonces hay personas que les va mejor o triunfan más porque tienen tienen un buen autocontrol, ¿sí? Porque el autocontrol sí que es fundamental en la vida. Y la empatía pues tiene que ver como ponerse en los zapatos de los demás, entender al otro. Entonces la conexión emocional, la inteligencia emocional facilita la conexión con los demás y la comprensión de sus emociones, porque es que uno para poderse compenetrar con los demás, uno tiene que entender a las personas y no imponer, o si uno va a imponer, pues tiene que entender. Digamos, a uno le toca imponer porque usted sea el jefe, el líder, pero entonces también en esa conexión emocional, eso hay conexión emocional. Siempre los buenos grupos de trabajo, bien sea en lo deportivo, en lo empresarial y todo, tienen siempre buenas conexiones emocionales. Fulanito conoce bien a fulanito, este, uno escucha al otro, y entonces cuando uno tiene un problema, pues uno va a ese grupo y uno como que encuentra en personas de allí quien lo escuche, ¿no? Quien lo entienda. Y uno pues ahí se siente muy compenetrado en ese tema social.
Entonces ahí uno tiene una adaptación al entorno. Entonces, y eso habla del autocontrol y la gestión emocional que ayudan a navegar los desafíos de la vida con mayor éxito. Porque, pues claro, ahí es donde pues se ve como el fracaso o el éxito de las personas en la vida misma, de uno. Y uno a veces, pues cuando ya llega a viejo es cuando uno se da cuenta que uno no supo hacer esa gestión, uno no supo hacer la gestión de sus emociones adecuadamente en muchos contextos por los cuales pasó. Por ejemplo, cuando uno estuvo en la universidad, que uno en la universidad seguramente cuántos conflictos no armó, uno hubiera podido gestionar mejor a sus amistades, porque pues la gente tiene que comprender que uno siempre pues requiere de los demás, porque pues cuando pasa el tiempo, pasa la vida, uno pues para progresar y todo requiere pues del apoyo de un grupo de las personas. Le pueden ayudar a uno con un nuevo empleo o son un grupo de personas con los cuales uno comparte cosas, amistades sinceras o conocimiento, bueno, una serie de cosas. Entonces, uno siempre tiene que saber, aprender a gestionar eso. Si están ustedes, por ejemplo, algo jóvenes, los que están aquí en el curso, pues sí es interesante que aprenden a gestionar esas cosas, porque realmente uno, cuando ya pasa el tiempo, es que, bueno, eso es lo que se llama madurez, pero pues a veces uno dice, bueno, pero pues a veces uno dice, bueno, pero ya inclusive ya es tiempo perdido porque ya pasó tal cosa. Entonces, estos temas sí que nos ayudan. Este tema ayuda muchísimo. La autoestima es la apreciación y confianza en sí mismo. La autoestima es la apreciación que cada persona tiene de sí misma. Un proceso acumulativo basado en la experiencia enfocado al yo holístico actual. O sea, como el holístico quiere decir como toda la parte integral. Esta apreciación puede ser positiva o negativa, influyendo significativamente en el desarrollo de la persona y la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, si ve, esas son herramientas, eso que estamos hablando son las herramientas que uno tiene para enfrentarse uno a la vida misma. La confianza en sí mismo, la autoestima. Y entonces a veces uno puede decir, ah, pucha, pero ¿por qué fulanito sí le va bien y por qué a mí no? O sea, eso es una de las cosas que muchas, las reflexiones que uno hace, y uno, ah, pero es que tal persona no es tan inteligente, y mire cómo le va de bien. ¿No? Ah, es que no, él no es, no, son personas que no son, no se destacan por ser muy inteligentes y todo, pero mire cómo les va bien. Pero seguramente esas personas gestionan bien sus emociones y tienen una buena autoestima. Así no se la pasen pues como alardeando, ¿sí? O haciendo demostraciones de que son los más inteligentes en un grupo, en el trabajo, en el estudio, pero de pronto internamente ellos manejan bien mejor las cosas que uno, sus emociones, creen más en ellos, tienen fe en sí mismos. Entonces, mira, ahí dice autoestima alta se caracteriza por seguridad, pertenencia, propósito, competencia, favoreciendo un desarrollo sano y equilibrado. Y la autoestima baja puede conducir a la desintegración personal y afectar la motivación para alcanzar objetivos. Bueno, y esto inclusive, este tema, pues ustedes pues lo puede uno eh, enlazar como por temas que uno tiene, creencias, ¿sí? eh, el tema de pronto el espiritual, otros pueden decir que uno tiene que vivir en una vibración alta. De pronto la autoestima alta me lleva a tener una vibración más alta, ¿cierto? Como mucha energía positiva. Y de pronto la autoestima baja me lleva a eso, a tener una vibración baja. Entonces, hablamos de que cuando uno está en esas vibraciones bajas aparecen más los problemas, los conflictos, las enfermedades. No se conecta uno con con las soluciones.
Y ahí es donde uno se debe conocer mucho. La autoestima es esa valoración que una persona tiene de sí misma, incluyendo los componentes claves. Apreciación de sí mismo, la capacidad de reconocerse, aceptarse, valorarse, tal como soy. Pues así como soy, pues yo salgo adelante. Tengo virtudes, tengo defectos, todos somos únicos. Nadie es una copia de otro. Entonces a uno le toca hacer la mejor versión posible de uno mismo, porque uno es único. Si uno tuviera, pues, si hubiera, no, es que yo tengo mi otra, digamos, una persona que me representa a mí, entonces, uno se lo dejaría a esa otra yo, pero no, uno es único, entonces uno es el que tiene que salir adelante uno mismo, con sus defectos y virtudes, implica respeto propio, amor propio y reconocimiento de su propio valor. La confianza en sí mismo es la seguridad que una persona tiene en sus habilidades, decisiones y capacidad para enfrentar situaciones en la vida y permite actuar sin depender excesivamente de la aprobación de otros. Y ahí está, pues claro que muy fácil, ¿cierto? El tema de, pues uno lo ve ahí escrito, pero vaya ahí y pues uno siéntalo, ¿no? Eso también, como yo digo, son cosas que son como, tienen que ver con el entrenamiento. Porque como todo en la vida es entrenar, pues uno tiene que ser seguro, pero tiene que ir haciendo cosas para uno sentirse seguro, ir comprobando, haciendo cosas. Bueno, uno va demostrando cosas que le van permitiendo decir, mire, yo sí puedo. Otra es enfrentarse a las cosas. Hay autores que dicen que, por ejemplo, más allá del miedo, hay algo que que puede ser algo fantástico para uno. Si uno supera el miedo, hay una serie de cosas que le están esperando a uno excelentes y muy buenas, que están especialmente allá detrás del miedo. Entonces uno tiene que pasar ese miedo y allá hay una serie de cosas que son maravillosas y que a veces el miedo no nos deja llegar a ellas. Pero cuando uno supera el miedo, más allá de ese miedo, pueden haber cosas maravillosas. Por ejemplo, un ejemplo, que a uno le gusta a una persona. Entonces, y uno le gusta a la persona, pero y uno pudiera vivir momentos maravillosos con una persona que a uno le gusta. Pero ¿qué tiene entre esa persona y uno? ¿Qué hay entre esa persona y uno? El miedo, ¿sí? O por ejemplo, usted, no, es que yo, por ejemplo, ese trabajo a mí me gusta, pero pues usted, ahí en ese trabajo, usted puede viajar, tener reconocimiento, buenos ingresos laborales, calidad de vida y todo. Pero ¿qué lo separa a usted de ese trabajo? El miedo, porque entonces usted tiene miedo a que no va a responder a eso. Es que ¿será que yo no puedo? ¿Será que sí puedo? Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fuimos a hacer, que íbamos a hacer, por ejemplo, tenía la perspectiva de ser profesor o de hablar en público. Entonces ese miedo tan increíble, pues que daba hablar en público, pero detrás de eso, ¿cuántas oportunidades no han pasado después de que se superó ese miedo? Yo me acuerdo mucho de una vez, yo recién entré a trabajar y tenía una jefe que era, esa jefe, realmente sí no era una jefe, era una líder. Y yo pues recién ahí, muy joven, pues entré a trabajar en el SENA y bueno, y uno pues, cuando entra a trabajar en el SENA tiene que enfrentarse pues a los públicos, a los aprendices, a empresarios, a un poco de gente. Y de pronto entonces, dentro de mis labores que yo comencé como de instructor, era hablar en público, pero no en público en un salón, sino en un auditorio lleno. Entonces, un buen día yo llego en la tarde, entonces, ¿qué tal la jefe? Bueno, ¿cómo estás? Entonces, me dice la jefe Jesús, yo me llamo Jesús Enrique, entonces, tiene que ir allá y el auditorio ya está lleno, hay que presentar tal cosa, porque hay que presentar los programas y no sé qué. Y pues inmediatamente yo quedé paralizado. Nunca en mi vida había hablado ante un auditorio lleno.
entonces no, la jefe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene miedo. Entonces, bueno, claro, sí tenía muchísimo miedo de hablar ante un auditorio completamente lleno. Bueno, entonces, bueno, llévese un padrino. Entonces me mandó un padrino que fue un compañero que ya tenía. Y pues de todas maneras me tocó hablar en público. Y ahí con todos los nervios y como que, pero bueno, la gente entendió lo que yo dije, pero después de superar, yo hubiera podido decir que no. Y bueno, había muchas cosas que la jefe me decía. Yo hubiera podido decir que no porque el mío hubiera sido un obstáculo, no hubiera que, no, o sea, yo no hubiera tenido, no, eso no hubiera tenido confianza en sí mismo, me hubiera ido. Yo hubiera dicho, no, esto no es para mí, esto a mí me da miedo, yo no soy capaz. Pero después de eso, ¿cuántas cosas buenas no vinieron? Entonces, por eso, después del miedo, si uno supera el miedo, más allá del miedo, hay unas cosas que son fabulosas y lo están esperando a uno. Eso dicen bueno, dicen muchos actores. Entonces, todo eso tiene que ver con eso. Confianza en mí mismo, la seguridad que tiene una persona, que tenemos en nuestras habilidades, decisiones, capacidad para enfrentar situaciones de la vida y permite actuar sin depender excesivamente de los otros. Entonces, cuando uno tiene confianza en sí mismo, bueno, vamos a hacer cosas, vamos a hacerlo, vamos a ver. Y uno tomar la iniciativa. Ejemplos de autoestima, apreciación y confianza. Entonces, ejemplos de una apreciación de sí mismo. Una persona reconoce sus logros sin compararse constantemente con otros. Al cometer un error, en lugar de criticarse duramente, aprende y sigue adelante. Que pues eso sí, digamos los sabios, la sabiduría está pues, se compone de todo el grupo de errores que uno ha cometido pues en la vida, ¿no? Y ahí donde está, y eso es lo que se llama experiencia y madurez. Entonces, pues, si uno comete un error, entonces hay que seguir adelante. Bueno, se cuida física y emocionalmente, ¿sí ven? Entonces, descansa, se alimenta bien y pone límites. Y acepta sus características personales, entonces su apariencia, su personalidad y capacidades. Esos son cuestiones de apreciación de sí mismo. Y ahora la confianza en sí mismo. Entonces, participa de una reunión dando su opinión sin miedo excesivo. Entonces, ahí es donde uno a veces tiene la razón, ¿no es cierto? Cuando uno oye cosas y uno siente que uno tiene la razón, pero como ahí la persona no confía en sí mismo, entonces se queda callado, no dice nada, sabiendo que tiene la razón. Postularse a un empleo creyendo en sus capacidades. Tomar decisiones importantes sin depender totalmente de otros. Y enfrentar un reto nuevo como estudiar algo o iniciar un negocio con actitud positiva. Entonces ahí tenemos las confianzas en sí mismo. Y todo eso, como yo le estoy diciendo, es madurez emocional. Que yo, por ejemplo, a las personas jóvenes les digo, mire, el ser humano más, digamos, sería ser humano más perfecto. El ser humano más perfecto podía ser, yo le digo, una persona joven, ser joven, pero con experiencia, pero tener experiencia. Entonces, pero ¿cómo haría una persona joven para tener experiencia? Hacerle caso a un mentor. Entonces, por ejemplo, uno cuando es joven tiene una característica, es que no le hace caso a los demás, a las personas mayores, porque piensa que pues ya son caducos, que no sé qué. Entonces, que cuando uno es joven, entonces uno tiene toda la razón, porque es que uno tiene el conocimiento, la sabiduría y toda la energía. Y ahí es donde fallan muchos jóvenes, porque no se dejan orientar. Entonces, una persona joven con conocimiento para entender qué hacer y qué no hacer en la vida, qué errores no cometer, ¿sí? Porque entonces, cuando eso no pasa, entonces uno se manda hacia la vida y comienza a cometer errores y errores y errores, y uno dice, uy, pero es que si a mí me hubieran dicho, ¿por qué no? Por ejemplo, porque yo no me quedé tranquilo en tal situación.
uno, por ejemplo, momentos de angustia increíbles que ha pasado en la vida, cuando pasó el tiempo uno dijo, no, pero ese hombre, yo hubiera podido mantener la calma, me hubiera ido mejor, hubiera superado, hubiera pagado un precio menor a lo que me tocó pagar. Entonces, todo eso tiene que ver con este tema de la autoestima, la apreciación y la confianza, que al final, pues, a medida que a veces pasa el tiempo, uno lo va haciendo porque uno va comprobando que uno sí puede. Bueno, pilares de la autoestima fundamental del bienestar. Entonces, la autoestima se basa en varios conceptos interconectados que forman un conjunto integrado. Estos pilares proporcionan la base para desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Entonces, la autoaceptación, entonces reconocer y valorar la fortaleza y la debilidad. Todo el mundo tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, uno tiene que aceptarse. Bueno, uno puede tener ciertas debilidades. Que usted no es bueno para las matemáticas, bueno. ¿Sí? Que no es bueno para las manualidades. Uno tiene que aceptar, entonces, y uno tiene que reconocer y valorar lo que sí yo soy bueno y tratar de superar las debilidades. La autoconfianza, crear en la propia capacidad para alcanzar las metas. La vida se compone de eso, de alcanzar metas y objetivos, que algunas personas las escriben y otras no, pero sí las tienen en la mente. Uno quiere comprar su casa, quiere terminar sus estudios, tiene la meta de educar a sus hijos, terminar de educar bien a sus hijos, darles una profesión. Bueno, la autoeficacia, confiar en la propia habilidad para enfrentar desafíos. Porque uno pues tiene, esas son herramientas que tiene uno en la vida para enfrentar a los desafíos de la vida. Que debería ser que uno debería mantener la calma. Si uno pudiera mantener la calma, pensar, reflexionar, derrotar el pesimismo. Pilares de la autoestima, mire, fundamentos del bienestar, mire, el autoconocimiento, la capacidad de conocerse a mí mismo, reconocer emociones, pensamientos y fortalezas, debilidad, lo que habíamos dicho. Ejemplo, entonces aquí viene con el ejemplo, saber que eres bueno comunicando ideas, pero que te cuesta manejar el estrés. ¿Sí vieron? Entonces, autoaceptación consiste en aceptarse tal como es, sin rechazo ni negación, entendiendo que todos tienen aspectos por mejorar. Ejemplo, aceptar errores sin castigarse emocionalmente. Pilares de la autoestima, fundamentos del bienestar. Mire, la autoaceptación consiste en aceptarse tal como es, sin rechazo ni negación, entendiendo que todos tienen aspectos por mejorar. Ejemplo, bueno, ya esto ya lo habíamos dicho. Autoconfianza es creer que en las propias capacidades para enfrentar retos, tomar decisiones, por ejemplo, presentar un proyecto con seguridad en el trabajo, en el estudio. Todo ese tipo de cosas que nosotros estamos viendo, pues pues hay personas que nacemos o nacen con este tipo de cosas, así como nacemos con los errores, también nacemos con algunas virtudes y las otras las desarrollamos, las trabajamos, las entrenamos. Pero primero hay que reconocerlas, ¿no? Entonces, muy bueno por las matrices que a ustedes les ha tocado hacer, porque pues a partir de ahí uno puede comenzar a trabajar en sus cosas. El autocontrol, Alan, la regulación emocional. Uy, por ejemplo, yo creo que de las cosas más importantes en la vida es el autocontrol, porque, o sea, la capacidad de manejar emociones y reacciones ante situaciones difíciles. Yo, por ejemplo, pues hace 2 años me tocó manejar una situación difícil porque tiene que ver con una enfermedad de mi esposa. Y estuvimos en una UCI durante 40 días y otros 30 en la clínica. Fueron 70 días, en las cuales pues fue un reto total el tema de manejar el tema. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, claro, la situación fue muy, muy estresante, angustiante y todo, pero pasó el tiempo y uno dice, uy, pero ¿cómo me voy a...? Y al final pasaron las cosas, bueno, se han medio superado algunas cosas, pero mm, yo me he puesto a pensar, ¿qué tal si yo hubiera manejado mis emociones de tal u otra manera? Si hubiera estado más tranquilo, más calmado.
seguramente si yo hubiera estado más tranquilo y más calmado, hubiera tomado mejores decisiones. Después de muchas cosas de que sucedieron, como nos hubo una regulación emocional, entonces eso tiende a hacer que uno tome malas decisiones. Entonces, clave, 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 el autocontrol y la regulación emocional, sobre todo para tomar mejores decisiones. Cuando uno está tranquilo, un poco pausado, sereno, que la situación no lo lleva a un estado de estrés alto o uno no se deja llevar, aparecen las soluciones más rápido. A mí, por ejemplo, me costó y hasta ahora una solución de las que debía haber aparecido al principio, hasta ahora apareció. Porque pues con el tiempo ya uno se tranquilizó y se relajó en ciertas cosas se tuvo más autocontrol, tocó. Cuando uno está viviendo una situación difícil, toca buscar muchas herramientas rápido para uno controlar la situación. Y esto pues tiene que ver con el autocontrol. Aunque aquí dice, bueno, mantener la calma ante una discusión, pues claro, una discusión pues es algo más suave que, por ejemplo, tener una situación difícil en la vida o, por ejemplo, una persona pues con temas, por ejemplo, empresariales, que la empresa está que está en alguna crisis, temas de impuestos, de proveedores, bueno, una serie de cosas. Pero siempre el tema del autocontrol. Luego la autoeficacia es la creencia de que puedes lograr objetivos con esfuerzo y constancia. Ejemplo, estudiar con disciplina para aprobar en un examen difícil. Y esto sí pasa, por ejemplo, a los estudiantes, este tema de la autoeficacia. Por ejemplo, porque cuando uno está estudiando, digamos, por ejemplo, el tema universitario y eso, y ahora en estos mismos cursos del SENA, uno tiene que lograr objetivos y que uno tiene que hacer un esfuerzo y tiene que tener constancia. Si uno se pone a estudiar y uno no hace un esfuerzo, pues a veces uno se mete y se matricula a estudiar y que uno pretende que la vida siga igual. Cuando uno ya está estudiando, pues uno ya tiene un nuevo compromiso, entonces tiene que esforzarse y tiene que tener una constancia y una disciplina. Entonces, estudiar con disciplina para aprobar un examen difícil. Y así fue que hemos podido, uno tiene que mirar hacia atrás qué fue lo que hizo uno, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, cuando le tocó, pues para uno superar y poder lograr esas metas. Ejemplo integrador. Entonces, una persona con buena autoestima se conoce, tiene autoconocimiento, se acepta, autoaceptación, se respeta, autorrespeto, confía en sí mismo, autoconfianza, maneja sus emociones o control, cree en su capacidad de lograr metas, autoeficacia. ¿Vieron? Esto ya es como un ejemplo de una persona. Bueno, bueno, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, frente a este ejemplo integrador, ¿de cuántas de esas ustedes tienen, consideran? Son, mire, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ustedes, de esas, ¿cuántas consideran que ustedes dominan o sí? Que ustedes pueden decir perfectamente, no, yo tengo autoconocimiento. O que usted ganó, yo tengo autoaceptación. ¿Se respeta? Imagine autorrespeto. Confianza en sí mismo o misma. Si tienen o estamos graves y toca trabajarlas todas. ¿Cómo están Pues ustedes? yo ¿Cómo les creería va? que autorrespeto, confianza en sí misma, manejo de las emociones social, autocontrol. De pronto esas serían las mías. ¿Las que tienes que tú manejas bien o que tienes que trabajar?
No, que yo manejo, que tendría que Ah, trabajar, bien, entonces de pronto el conocimiento. autoconocimiento, pues de pronto hay cosas que uno cree, como lo que usted decía ahorita, que uno cree que maneja, pero pero no las maneja, ¿sí? Sí, De pronto la la capacidad autoaceptación. de lograr algo, de llegar a unas metas que de pronto uno le da miedo, miedo a eso, ¿no? De enfrentarse a las cosas. Ajá, sí. Claro, uno, por ejemplo, le da miedo, por ejemplo, decir, uy, ¿será que yo puedo comprar esa casa o puedo comprar un vehículo? Entonces, a veces uno no lo hace porque a uno le da, uno no cree en la capacidad de uno, que no, es que no, usted no. Entonces, y cuando uno no cree en uno, entonces no se pone a hacer las cosas, ¿sí o no? Si uno cree en uno mismo, entonces, bueno, usted va a comprar una casa, entonces va a comprar un carro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces me pongo a hacer las cosas para comprar la casa y para comprar el carro. Entonces ahí tengo que trabajar otro, tengo que conseguir otro trabajo o cambiar este trabajo. Tengo que tal cosa o hacer un emprendimiento o tal. Entonces, pero si uno si uno no tiene esa capacidad de lograr esa autoeficacia, entonces uno no, digamos que no se pone a emprender porque uno no cree en esa capacidad. Entonces, y cuando uno, por ejemplo, una persona para estudiar, ¿será que me meto a la universidad? ¿Será que puedo o no puedo? Entonces, si usted confía en usted mismo, sí, sí lo y termina haciéndolo. Entonces, y esas son cosas que hay que ir alimentando todo el tiempo, todo el tiempo. Confianza en sí mismo, la autoconfianza, manejar sus emociones, el autocontrol. Entonces, bueno, interesante todo este tipo de cosas. Bueno, aquí también volvemos a lo mismo, el autoconocimiento, identificar, comprender sus propias emociones, la gestión emocional, regular el control de las emociones para responder de manera efectiva, la empatía, comprender las emociones de los demás y las relaciones positivas, conexión efectiva y construcción de relaciones saludables. Hay todo eso que tenemos que ver tiene que ver con la madurez. Crecimiento emocional, un camino hacia la madurez. ¿Sí vieron? Entonces, mire, ¿qué implica el crecimiento emocional? Entonces, reconoce y entiende las propias emociones, aprende a manejarlas de manera saludable, desarrolla empatía hacia los demás, toma decisiones responsables y afronta dificultades con resiliencia. Sí, entonces es que el camino de la tranquilidad y la felicidad, pues toca trabajarlo. Pero uno, es que a veces digamos, digamos, cuando uno no se apropia de este tipo de cosas, entonces deja que, entonces cuando uno no se apropia de esas cosas, entonces la vida lo lleva a uno y lo pone en el sitio que la vida quiera. Cuando uno se da cuenta, uno puede estar por ahí en un hueco, en una situación difícil, porque uno, por ejemplo, no pudo, digamos, manejar sus emociones. Digamos, esto que ustedes ven aquí es el resumen de una persona sana emocionalmente, ¿sí? Y a veces, y por eso entonces hay cuántas personas que terminan en unos rumbos tan trágicos o en malos caminos o en malas decisiones o con la persona que no debe ser, o sea, con la persona indebida. ¿Por qué no se supieron gestionar las emociones? Porque, por ejemplo, no hizo uno no tenía buena autoestima, entonces uno no tiene si uno no tiene buena autoestima, entonces puede ser presa de personas que puedan aprovecharse de uno. Entonces ahí es donde aparecen los problemas, de que apareció la persona abusadora, controladora, y ahí eso como que es una cosa como de atracción. Entonces, si uno es fuerte, tiene uno fuerte con autoconocimiento, autoaceptación, se respeta, tiene con su autoconfianza, maneja sus emociones, autocontrol, cree en su capacidad. Es muy raro que llegue una persona abusadora frente a uno y que uno sea una víctima. Las personas que tienden a ser víctimas son esto por aquí, que hablamos bien atrás, el que tiene autoestima baja. Entonces puede conducir a la desintegración personal y afectar la motivación para alcanzar objetivos. Y terminan personas en manos de otro. Su vida no depende de ellos mismos.
Y entonces eso puede ser, entonces por eso hay que trabajar en todo este tipo de cosas, para que uno sea una persona sana y que uno no termine o en manos, o uno puede terminar también en manos de un mal jefe. Si uno tiene mala autoestima, pues usted puede terminar en el peor de los trabajos, porque pues usted considera que como usted no es tan bueno, entonces usted consigue lo que sea y entonces puede ser por allá eh, en un trabajo donde los demás toman las decisiones sobre lo que usted tiene que hacer. Mientras que de pronto usted tiene una buena autoestima, usted estudia, progresa, ¿cierto? Sale adelante, tiene un título, luego tiene una buena calidad de vida y luego encuentra un trabajo en donde usted es apreciado y entonces usted es el que toma las decisiones sobre los demás o no depende tanto de otros, solamente de pronto pues tiene un jefe, un líder y bueno, o usted puede ser jefe de otros, pero tiene control más, uno tiene un poco de control más sobre la vida de uno mismo que de pronto si uno no, si uno no ha trabajado este tipo de cosas. Puede terminar en diferentes situaciones muy molestas. Entonces aquí en esto tenemos lo que es una persona sana, sana en todo lo que estamos hablando. Entonces no solamente tiene que ser sano físicamente, sino emocionalmente. Y también lo emocional lleva a la enfermedad física. ¿Sí? Cuando uno sabe gestionar las emociones, pues ahí, por ejemplo, uno no tomaría decisiones responsables ni no afrontaría dificultades con resiliencia, por ejemplo, en ese caso. Ahora, características de una persona con madurez emocional, piensa antes de actuar, acepta sus errores y aprende de ellos y tolera la frustración, se comunica de manera respetuosa, mantiene relaciones sanas, no depende totalmente de la aprobación de otros. Entonces, si ve, y eso ahí es donde usted puede decir que usted es fuerte, fuerte emocionalmente. O puede decir uno que uno tiene carácter. Por lo general, una persona que tiene carácter, que es diferente a ser temperamental, que hay personas que son temperamentales, muy temperamentales, salen de casillas. Eso no es tener carácter. Tener carácter es tener, actuar, saber controlarse. Si por este tema, mire, la frustración, bueno, me fue mal, pero entonces vamos a superar las cosas. u- Uno, pues, bueno, es respetuoso con los demás y tener buenas relaciones con los demás. Y no depender de lo que otros digan. Entonces, eso también es lo que sí es tener carácter. Por eso hay el dicho que dice que siembra una acción y cosecharás un hábito. Luego, siembra un hábito y cosecharás, ¿qué es lo que uno cosecha? Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una disciplina. Siembra una disciplina y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Sí? Entonces, más o menos todo parte como de una acción. Entonces, una acción, las acciones que uno hace si uno actúa de esa manera todos los días en una acción y uno va sembrando y sembrando, pues va sembrando buenos hábitos. Hábitos de quererse a sí mismo, tener confianza, ser sano emocionalmente. Y entonces a medida que uno va em, cosechando esas cosas, pues va sembrando y va obteniendo un carácter y cuando uno tiene un carácter, pues ahí es donde uno siembra su destino. Ejemplos de crecimiento emocional en la vida personal. Antes reaccionaba con enojo ante críticas, ahora escucho y analizo y respondo con calma. Uno a veces, por ejemplo, no cree en las críticas, pero uno a veces si alguien lo critica o algo, uno tiene que pensar, y de pronto a otra persona también, uno dice, ah, pucha, será, pues si otras personas están diciendo algo, tiene que haber de verdad, y voy a mirar a ver qué es lo que pasa conmigo.
que uno, pronto será, yo pues, es que será, yo pronto soy muy conflictivo. No puede decir, es que estoy siendo muy conflictivo porque fulanito dijo, el otro dijo. En el estudio antes se frustraba y abandonaba cuando algo era difícil. Ahora busca ayuda y persevera hasta lograrlo. Claro, y también ese es un buen ejemplo porque, claro, uno cuando eso pasa aquí en estos cursos, la gente se matricula y entonces le toca hacer un trabajo ya, se siente, entonces ya lo ve difícil y entonces abandona, que eso es el camino de las personas que son fracasadas, entonces abandonar cuando encontraron algún obstáculo. Pero el que es exitoso busca ayuda y persevera hasta lograrlo. Entonces uno pues en el colegio, en la universidad, como le tocaba a uno, fue pucha, pues buscar quién le ayudara a uno, con quién estudiar, que yo no le entendía al profesor, que yo no entendía tal cosa, entonces, venga aquí, miremos a ver. Y, y muchos, ay, fue pucha, se salen, ya no, no, papá, es que esto no era lo que yo esperaba, lo que yo quería estudiar. Y entonces, a veces no es eso, sino es que como le tocó hacer algo y le tocó forzarse, entonces ya no lo quiere hacer, y entonces se siente frustrado y entonces abandona porque lo vio difícil. Mientras hay otras personas que no, que perseveran y logran a ver quién, hasta que no sé, alguien le ayudó. Por ejemplo, si uno está débil en matemáticas, pues uno busca quién es el fuerte en matemáticas y hasta que a uno lo puede hacer. No, puede ser que no la manera más brillante como ciertas personas, pero que uno pueda lograr pasar ese obstáculo. En el trabajo, antes evitaba responsabilidades por miedo a fallar, ahora asume retos con oportunidades de aprendizaje. Entonces, todo eso es crecimiento emocional y madurez. Bueno, amigos. En la familia, antes discutía sin controlar sus emociones, ahora dialoga y busca soluciones sin agredir. En situaciones difíciles, entonces antes se rendía fácilmente, ahora enfrenta problemas con actitud positiva y resiliente. Entonces, bien interesante ese tema de del crecimiento emocional hacia la madurez, ¿sí vieron? Ahí está el título. Ejemplo práctico, una persona en crecimiento emocional puede decir, me siento molesto, pero voy a pensar antes de actuar y busco una solución adecuada. A veces es mejor uno ser inteligente emocionalmente y no instintivo y meterse en más problemas, ganarse más enemigos, ¿m? Situaciones más adversas. De lo que uno a veces se llama. Uno a veces, pues, por ejemplo, si uno puede evitar, digamos, meterse en un problema, discutir con alguien y aumentar la situación, tiene que saber pensar antes y luego buscar una mejor solución. Entonces, en conclusión, el crecimiento emocional no ocurre de un día para otro, es un proceso continuo, sí, proceso continuo, todos los días que permite desarrollar la madurez, equilibrio y una mejor calidad de vida. Porque todo esto redunda en eso, en una mejor calidad de vida. Y casi siempre la mejor calidad de vida tiene que ver con lo emocional. Si uno no está emocionalmente bien, y por ejemplo hay personas que se dejan mm, caer emocionalmente por situaciones superfluas de la vida, que a veces a veces la persona ni entendemos que hay realmente otras personas que sí tienen problemas de verdad, como personas que tienen problemas de salud graves, algunas incapacidades, o que se les murió un familiar, tienen un duelo, bueno, hay una serie de cosas. Y a veces nosotros por cuestiones superfluas, entonces caemos en lo emocional y entonces aparecen las personas, no, es que tengo depresión. Y uno, ¿pero depresión de qué? ¿Está enfermo? No, enfermo no. ¿Tiene trabajo? No, sí, tengo trabajo. Y no estoy enfermo. ¿Que se le murió algún familiar? No, no. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué está deprimido? No, porque por cosas ahí que realmente la gente, eso ya es una debilidad. Personas que no trabajan esas herramientas, ¿cierto?
de la gestión de las emociones. Bueno, ya casi. Vamos a ver cómo llegamos al potencial máximo, mire. Ah, es que esta es la pirámide. Esta es una pirámide donde de la autorrealización, mire. La autorrealización se concibe como una tendencia innata del ser humano que busca alcanzar la máxima realización de la potencialización de potencialidades únicas de la persona. Se trata de un proceso continuo de conocimiento, desarrollo y satisfacción personal. No, pues claro que digamos que esto es como esta pirámide. Todos partimos de las necesidades básicas, ¿no? Pero ustedes no se han dado cuenta que, digamos, las personas, por ejemplo, así, de acuerdo a cómo uno se sienta o cómo esté en la vida, está como en este tipo, digamos, de pirámides, subetapas. Ustedes ven, por ejemplo, que las personas de la calle, digamos, los que son indigentes y eso, ¿ellos en qué están? Están en el número uno. Ellos todo el tiempo y todo el día se la pasan es buscando satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, comer. Entonces, su vida gira en torno a esas necesidades básicas. Y uno ve que ellos entonces piden y aquí y de pronto por ahí en la segunda, necesidades de seguridad. Entonces ellos se la pasan todo el tiempo es mirando, buscando quién les da limosna para comer o robando pues para poder comer. Y necesidad de seguridad pues buscando como un techo, un calor, algunos vestuarios y buscando sitios de los más básicos para eh, sobrevivir. No quiere decir que todos no tengamos estas necesidades, sino que hay unos grupos humanos que viven en ese número uno. Y uno se pone entonces esas personas, digamos una persona que está en ese grupo de necesidades básicas, entonces uno, ¿cómo le va a decir? Ay, ellos a veces no, sí entienden lo que es el bien y el mal, pero ellos, por ejemplo, si necesitan robarse algo, se lo roban porque ellos están en esa pirámide ahí. Usted no le puede decir a ellos que hablen de reflexión, de nada, por ejemplo, el tema de la autoestima y eso, porque pues ellos están ahí mirando a ver que no se mueran, porque tienen que comer algo, tienen que dormir en alguna parte, y de ahí no salen. Las necesidades de seguridad, entonces las necesidades básicas que tenemos los seres humanos es, por ejemplo, la alimentación, el vestido, eso es las necesidades básicas. Comer y, por ejemplo, protegerse, vestirse. Todo lo que necesitamos es esas necesidades básicas, ¿no? La necesidad de seguridad, pues uno ya, por ejemplo, necesita ya, por ejemplo, un techo, ¿sí? ¿Qué más necesita uno? Por ejemplo, un techo no solamente porque usted necesita, pues, el tema climático, el frío, el sol, sino, pues, tener seguridad porque usted necesita, usted tiene sus cosas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una necesidad de seguridad también. Luego vienen las necesidades sociales. Entonces uno requiere de tener, por ejemplo, interacción con los demás, ¿sí? Los amigos, los compañeros, el interactuar, interactuar socialmente, son necesidades que tienen las personas y que las buscan. Luego viene la necesidad de estima, tiene que ver con todo lo que uno es. Entonces, en las necesidades de estima está todo lo que nosotros hemos estudiado acá y la autorrealización también. Ya, por ejemplo, en estas 2, 4 y 5
en el 3, 4 y 5, entonces las personas apuntan a lo que estamos hablando en este curso del tema emocional, porque por ejemplo la empatía para el tema social, el autocontrol para el tema de la estima, la autorrealización para uno, la potencialidad de lograr metas y eso. Entonces, todo eso, en los últimos 3, 4 y 5 es que está el potencial máximo del autor para llegar a la autorrealización. Pero uno tiene que ir superando las necesidades básicas. Por ejemplo, bueno, mira, hay personas que, digamos que están en este de necesidades básicas, pero de pronto alguien le ayudó a salir de ese mundo. En las necesidades básicas puede estar un poco de gente, inclusive drogadictos y cosas que están ahí en un mundo que no los deja salir, y entonces solo buscan eso, comida, comida, comida y dormida. Y si son, por ejemplo, tienen una, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, son adictos a algo, adictos a una adicción, entonces pues tienen que buscar ese tipo de cosas que serían dentro de lo básico, solo de sobrevivir. Pero sigamos a una persona de aquí, de las necesidades básicas, alguien lo logró sacar y lo logró convencer, entonces que, por ejemplo, estudie, que se capacite, entonces esa persona que estaba por la calle, un indigente que era muy joven, de pronto comprendió, salió de ahí, lo metieron en una institución y ya comienza ya él supera eso, comienza a trabajar. Entonces él ya busca el tema de la seguridad, ya entonces se relaciona el tema con otra en la parte social. Aunque bueno, uno puede ver que hay personas de la calle pues que también tienen pues también tienen su interacción social. Pero luego esa persona que ya estaba ahí en ese grupo de personas fue superando cosas hasta llegar a tener una buena estima porque ya consiguió un buen trabajo, de pronto estudió y al final fue más adelante y llegó a la autorrealización. Entonces todo depende de lo que uno quiera, hasta donde uno avance. Hay simplemente personas que son de la calle y toda la vida ellos se acostumbran a vivir de la calle, de pedir limonda o de estar robando, etcétera, etcétera, y nunca salieron de esas necesidades. O la sociedad no les ayudó, o el Estado no les ayudó, bueno. Autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, eso ya lo hemos visto. Desarrollo personal y autoconcepto, un camino hacia la felicidad. Entonces ya hablamos de la felicidad. El autoconcepto y el desarrollo personal están estrechamente relacionados, influyendo mutuamente en el crecimiento del individuo. El desarrollo personal se refiere al proceso de evolución y mejora personal impulsado por la búsqueda de la satisfacción y la autorrealización. Entonces uno siempre va como en pos de eso, ¿no? De tener una satisfacción y de una autorrealización. Que si uno no va ante eso, pues uno no va ante nada. Hay personas que simplemente entran en una zona de confort y ahí se quedaron. Entonces, la madurez psicológica, el ajuste emocional y el crecimiento personal. Bueno, conclusión, un recorrido del autodescubrimiento. Un viaje nos ha permitido explorar la importancia de madurez emocional, la autoestima y el autoconcepto, y la autorrealización como elemento clave para la construcción de una identidad plena y un desarrollo personal satisfactorio. Entonces recuerda que este es un proceso continuo de crecimiento requiriendo autoconocimiento, gestión emocional y la búsqueda de propia realización. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos terminar, ¿cierto? Hay muchas cosas más por hablar, pero pues digamos que con esto ya damos por terminado. Bueno, ya hicimos todo eso. Ahora pues las dudas y las inquietudes. Entonces ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer esta cuarta unidad. Y lo que hablamos pues es un tema de que ustedes lo tienen que trabajar o lo tenemos, porque pues yo no puedo estar hablando de que
sí, que digamos, pues estamos dando estas charlas y todo, pero cada uno individualmente tenemos que aprender a gestionar nuestra parte emocional, el autoconocimiento, la autoaceptación, confianza en sí mismo, la autorrealización, entender a los demás. Bueno, ¿listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Cómo vamos? No, señor. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado nuestra. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Esto, este, digamos, es un curso, pues, que no solamente tiene que ver con lo que el tutor dijo, que soy yo, digamos, digamos, no soy la verdad absoluta, sino que la formación virtual tiene ese componente. El componente mío es el 20% de lo que ustedes pueden aprender, porque el aprendizaje está en las actividades que ustedes hacen, en las lecturas que hacen, en la investigación que hacen y la aplicación de todo esta información, la aplicación de esta información, pues, a un contexto real, entonces al contexto real de cada uno. Entonces, la invitación a a ustedes y a los que los que me están escuchando esta grabación, porque esto pues queda grabado y luego publicado, es a eso, y a que pues lean los documentos, los materiales, que se apropien, pero que se apropien de los documentos, de las temáticas y que sobre todo que apliquen ese conocimiento sobre cada uno mismo, que los haga reflexionar o nos haga reflexionar, que hagamos ese autodiagnóstico y que esto nos sirva para tener unas herramientas, sobre todo que son herramientas para tener una mejor calidad de vida, para tener una forma de llevar mejor la vida, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos y que no tiene que ver, y bueno, pueda tener que ver con algunas cosas del contexto externo, pero todo depende de cómo nosotros sabemos gestionar lo que de afuera viene hacia nosotros. Una persona hacen de mejor manera, otros lo hacen de otra, y unos que triunfan les va mejor y otros que no. Todo depende de cómo nosotros sepamos gestionar las cosas y de nuestras capacidades y nuestras habilidades. Y que si no las tenemos innatamente, pues que las trabajemos, que las desarrollemos, que sea una cosa pues, continua. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Nos veremos en otra oportunidad. Esta es la última semana. Ya la próxima semana publicaré quiénes son las personas que aprueban este curso y se certifican. Entonces, y ya, pues daremos el cierre administrativo. Ya la otra semana no vamos a tener sesión en línea porque pues ya finalizamos la unidad 4 y simplemente me bastará con evaluar y calificar y aprobar y certificar personas. Y luego hacer el cierre administrativo. ¿Listos? Entonces, bueno, muy buena noche para todos, que descansen y pues nos veremos en otra Bueno, muchas oportunidad. gracias por su tiempo y por su dedicación. Bueno, gracias a ustedes, muy Gracias. amables. Gracias, gracias a Gracias. Adriana, a Clara, a María Solano, a María José, a Paula, a Ginette. Bueno, damos por finalizado esta sesión en línea. Gracias.